Hola, en esta ocasión me voy a referir a la unidad número 8, que constituye la última unidad del bloque denominado el modo de producción capitalista. Esta unidad, denominada el capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX, tiene como bibliografía obligatoria el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15, hasta el 15.2 inclusive, del libro Historia Económica Mundial del Paleolítico a Internet de María Inés Barbero. Básicamente, el objetivo de esta unidad es estudiar y comprender la fase de desarrollo capitalista que se inicia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, luego de la derrota de Alemania con la llegada del Ejército Rojo a Berlín y luego de la caída del Imperio japonés en manos de las tropas norteamericanas mediante 2 bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos sobre población civil en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, va a comenzar a configurarse un nuevo escenario mundial. Es muy importante comprender este nuevo escenario mundial que se conforma a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque va a configurar un escenario jamás visto en la historia económica, política y social mundial. Es el llamado mundo bipolar, en donde la Guerra Fría va a marcar los escenarios geopolíticos del siglo XX. Esta Guerra Fría es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente. La Unión Soviética, al ser uno de los países que va a derrotar a Alemania, y fundamentalmente va a ser el primero que va a llegar a Berlín, digamos, al búnker de Adolf Hitler, y que se va a hacer de todo ese acervo del triunfo sobre el nazismo en gran parte, va a configurar el fin de una terrible guerra en la cual murieron entre 40 y 65 millones de personas, de las cuales entre el 60 y el 75% eran europeas, en donde la cantidad de muertes civiles van a ser mayores que las muertes militares. Fue una guerra brutal donde se bombardearon objetivos civiles y ciudades enteras quedaron destruidas, y en donde hubo una política de exterminio masiva denominada el Holocausto, donde el nazismo fue el principal ejecutor de esta política con el holocausto del pueblo judío. El resultado de esto fue una Europa totalmente destruida, y en donde va a emerger una división internacional entre lo que se conoce los países del norte y los países del sur. Los países del norte básicamente van a afianzar su rol de países industrializados, productores y exportadores de manufacturas, y van a experimentar un notable crecimiento en el sector servicio, en donde los servicios van a pasar a ser una de las principales actividades productivas, mediante lo que se conoce como el modelo de servucción. Mientras que los países del sur no logran salir de su producción y exportación de materias primas y alimentos tal como lo es hasta la actualidad, al menos en nuestra Latinoamérica. Durante este periodo es importante comprender 2 ejes que creo que son fundamentales. Por un lado, lo que mencionaba anteriormente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que va a configurar
un eje y un cambio en las políticas de los países occidentales ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde va a comenzar una transformación de los estados nacionales, lo que se va a conocer como estados de bienestar o modelos keynesianos desde el punto de vista económico. ¿Qué implicó esto? Que ante la amenaza de una expansión de la Unión Soviética en las poblaciones civiles de Europa y de los países del sur por sus ideas socialistas, el capitalismo logró reajustarse y armar un modelo, este modelo de bienestar, que contuviera a las masas críticas y principalmente a las grandes masas de trabajadores. Este modelo tenía como objetivo central lograr, por un lado, el pleno empleo, objetivo del keynesianismo, un amplio sistema previsional y una justa distribución del ingreso, a fin de minimizar esa puja planteada por el socialismo entre la disyuntiva entre capital y trabajo como eje de la lucha de clase. Las características de este modelo fueron lograr un pleno empleo de la población económicamente activa, cosa que logran en gran parte del periodo en la mayoría de los países, lograr una distribución del ingreso medianamente equilibrada, objetivo que también se logra hasta la década del 70, la creación de un amplio sistema de previsión social que abarcaran seguros de desempleo, de enfermedad, de accidente y de vejez, aquí es donde van a nacer los sistemas previsionales tal cual los conocemos hasta la época, es una herencia de los denominados estados del bienestar. Asegurar un sistema eficiente y gratuito para toda la población o para las grandes masas de la población en materia de educación y salud pública, y fundamentalmente una creciente presencia del Estado en la regulación y asignación de recursos en la economía, que tenían como objetivo lograr, vuelvo a reiterar, el pleno empleo e incentivar la demanda y la inversión. Todo este modelo, que se conoce también como modelo por el lado de la oferta, tiene como objetivo para lograr el desarrollo de un país, incentivar la demanda, es decir, lo que se conoce como modelo basado en la demanda, que va a configurar en el siglo XX lo que se conoce como la sociedad del consumo de masa, en donde todos los sectores de la población van a quedar incorporados a este sistema de masa. Pero este modelo de estado de bienestar estuvo acompañado por una importante estabilidad en el sistema monetario y de pagos internacionales, que fue resultado del Tratado de Bretton Woods, celebrado en julio de 1944 en la ciudad del mismo nombre, de la cual participaron 44 países de la órbita occidental. En esta conferencia de Bretton Woods hubo dos visiones muy marcadas, o dos discusiones bien marcadas, que fueron las ideas de los ingleses encabezadas por John Maynard Keynes, que lo que buscaba asegurar Keynes mediante un arreglo internacional era asegurar la implementación de medidas destinadas a fomentar la búsqueda del pleno empleo y defendían la idea de elegir el tipo de cambio más favorable para alcanzar ese objetivo, es decir, una medida de tipo externo y una medida de tipo interna que se complementara. Mientras que Estados Unidos, que había sido el gran ganador de la Segunda Guerra en el mundo occidental y se había convertido en acreedor de gran parte de todo ese mundo occidental que había participado en la Segunda Guerra, desplazando ya definitivamente a Inglaterra de su rol
hegemónico, lo que buscaba era el establecimiento de mecanismos para asegurar la libre circulación de bienes y servicios, y se oponían a cualquier tipo de trabas que podrían imponer los gobiernos sobre el sistema de pagos internacional. Finalmente, lo que salió del sistema de Bretton Woods, como ustedes saben, porque ya lo hemos visto en los prácticos, es un sistema de patrón de cambio oro que computaba como reserva, además del oro existente, la existencia de divisas. Esto fue muy importante porque en esa época Estados Unidos tenía aproximadamente, era el tenedor del 60% de las reservas de oro mundial, lo que garantizaba este sistema monetario. Este sistema monetario fue acompañado también con la creación del Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo era garantizar la estabilidad de las monedas de los países. La creación del Fondo Monetario en Bretton Woods estableció un sistema de monetario basado en paridades fijas y en dar respaldo a esas monedas fuertes, como les decía. Además, en julio de 1945 se va a firmar el famoso acuerdo de Potsdam entre la Unión Soviética y los países occidentales ganadores, a partir de lo cual la Unión Soviética va a ampliar su área de influencia en unos 440.000 kilómetros cuadrados y su población se va a extender en unos 2,5 millones más de personas. Esto que le permite a la Unión Soviética posicionarse y presionar sobre países que luego pasarían al socialismo dentro de lo que había sido la Europa occidental y constituir lo que se denominaron los países satélites de la Unión Soviética dentro de Europa, configurando una división de Europa entre lo que va a ser la Europa occidental, bajo la influencia de Occidente y capitalismo, y la Europa oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética, de la cual van a participar países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, George Marshall, en 1947, va a dar los lineamientos de lo que se va a conocer como el plan de reconversión, un plan de reconversión de la economía, más conocido como Plan Marshall. Este plan se inscribía en una política internacional de Estados Unidos, llamada la doctrina Truman, que impulsaba a apoyar a los pueblos libres frente a la amenaza comunista mediante ayuda económica y financiera. Eso es lo que le permitió a Estados Unidos en gran parte de la Guerra Fría intervenir arbitrariamente sobre países que intentaban dar un giro hacia el socialismo mediante diversas vías. Entonces, este plan Marshall, dice Inés Barbero, va a resultar una especie de aplicación de la doctrina Truman a la situación europea, por la injerencia que va a tener Estados Unidos en la reconstrucción de Europa. Entonces, durante las décadas del 50 al 60, se va a dar un crecimiento en el mundo occidental mediante un sistema de economía mixta. El sistema de economía mixta se basa en un trípode de relaciones entre el sector privado, el Estado y los sindicatos, mediante pactos entre estos dos sectores, en donde se va a lograr una armonización en la sociedad y básicamente la distribución del ingreso.
Herencia de estos pactos podrían ser lo que se conocen hoy como paritarias en el ámbito laboral, donde son acuerdos entre el sector privado, las cámaras empresarias y los sindicatos, donde el Estado convalida y ayuda a mediar al capital y al trabajo en, en esa puja por el ingreso. Todo esto se va a dar en un fabuloso desarrollo tecnológico en donde la educación va a jugar un rol fundamental y que va a producir un incremento en la demanda global. Toda esta revolución tecnológica produce una producción en masa, comienza la era de la automatización de los procesos productivos, la industrialización de la ciencia mediante el uso de los plásticos y sintéticos derivados del petróleo, tanto en la economía doméstica como en la alta industria. Van a aparecer las computadoras, se va a dar una división del mercado laboral en mano de obra especializada, que va a ser un mercado laboral de tipo chico, dice Iner Basbero, muy especializado, como el que estamos viendo en la actualidad, y un sistema y un mercado de mano de obra más extensivo, dedicado a las tareas de tipo masivo. Las empresas van a comenzar a dividirse en plantas y distintas divisiones, y va a comenzar lo que se va a conocer como el proceso de empresas multinacionales o transnacionalización de las economías de las periferias, con el traslado de casas matrices a otros países, generalmente países periféricos, donde lo que buscaban era aprovechar los bajos salarios, aprovechar materias primas más baratas para evitar costos de traslado de las materias hacia los centros de producción, aprovechar energía barata, ventajas fiscales que se otorgaban a esos países, a esas casas centrales paritarias en países de la periferia, y por sobre todo menores restricciones en cuanto al cuidado del medio ambiente. Todo esto es la búsqueda de nuevos mercados ante una demanda agregada que, si bien crecía hasta la década del 70, a partir de la década del 70 va a comenzar lo que se conoce como la caída de la demanda global agregada. Ya mostraba este capitalismo signo de saturación por la sobreoferta que no va a ser compensada por esa demanda. Todo esto se da también en un contexto de comercio internacional mediante lo que se denominó el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que tuvo como objetivo reemplazar el aislamiento internacional por mayores corporaciones. Lo que se buscaba era un acuerdo entre los países para fijar un tipo de precio relativo que fuera equitativo, básicamente entre los países que eran productores de materia prima y los países que eran productores de manufactura industrializados. Los principios del GATT lo que buscaban era un igual trato y multilateralismo, y una liberalización del comercio internacional, tal como lo había planteado Estados Unidos en el Tratado de Bretton Woods en 1944. El GATT fue firmado también en 1944 por 23 países, pero ya en 1954 eran 34 países que representaban aproximadamente el 80% del comercio mundial. En 1951 se va a producir una serie de nuevas instituciones, fundamentalmente dentro de Europa, que van a sentar la base de lo que va a ser hoy la Unión Europea, con tratados como el de 1951, en donde se va a crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, entre Francia, Alemania, Italia y Bélgica. En 1957 se firma el Tratado de Roma, que va a ser la base de la Comunidad Económica Europea,
que va a fijar la libre movilidad de la mano de obra dentro de la Comunidad Económica Europea, la libre movilidad de capitales y la libre movilidad de servicios. Para finalmente en 1959 que se va a firmar en la ciudad de Estocolmo la Asociación Europea de Libre Comercio, de la cual van a participar Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suiza, Suecia y Suiza. Entonces, básicamente, este modelo funcionó en la medida que Estados Unidos garantizó el sistema de estabilidad monetario planteado en Bretton Woods. Pero lo que va a suceder es que en agosto de 1971, el gobierno de Estados Unidos, en una decisión unilateral sin consultar a los restos países que habían sido firmantes de Bretton Woods, va a decidir romper temporalmente la paridad entre el patrón tipo cambio oro, la paridad entre el dólar y el oro. Y esto va a generar una gran confusión porque se va a romper definitivamente el comercio, el sistema de paridad cambiario para el comercio internacional y va a romper los términos de cambio internacionales. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, porque Estados Unidos comienza a tener problemas de balanza de pago muy pronunciados. Ya sus reservas de oro no constituían el 60% de las reservas globales, sino que solamente constituían el 10% de las reservas globales de oro, porque lo que había sucedido en este periodo es que los países que tenían tenedores de dólares, al haber una libre conversión con el oro, llevaban sus oros a la Reserva Federal y lo cambiaban básicamente por oro, porque ya venían viendo que este dólar era un dólar basado ficticiamente por estos déficits que tenía frecuente en su balanza de pago, producto de un incremento en la industria armamentística, producto de la Guerra Fría con la Unión Soviética y también producto de una guerra costosísima para esa época, que era la guerra con Vietnam. Entonces, esto es muy importante para entender por qué se va a producir luego en 1973 lo que se va a conocer como las crisis del petróleo, en donde entre 1974 y 1981 se calcula que los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llegaron a superar los 460.000 millones de dólares en su poder, que lo abarcaron al mercado financiero internacional, constituyendo lo que se conocieron como los petrodólares y luego conocidos como los eurodólares, que provocaron en el sistema financiero internacional una liquidez como nunca vista antes. ¿Qué hicieron los bancos con esta liquidez? Y bueno, comenzaron lo que se conoce como el objetivo de todo banco, a prestar al principio tasas muy bajas y principalmente a los países de la periferia que tomaron estos créditos, y va a comenzar en esta época lo que se va a conocer como el proceso de endeudamiento externo en los países de la periferia o países subdesarrollados, con las consecuencias que todos conocemos de ese periodo. Bueno, entonces básicamente esta unidad trata estos temas, es decir, trata la situación de posguerra, la Guerra Fría, cuál es la importancia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el sistema de Bretton Woods, el Plan Marshall, el modelo keynesiano, el modelo bienestar, el desarrollo tecnológico, hasta llegar a la caída del sistema de Bretton Woods y
las crisis del petróleo que van a traer aparejado todos estos planteamientos de endeudamiento en los países de la periferia o subdesarrollados, hasta llegar a hacer un esbozo en el último capítulo que es objeto de esta unidad del libro de Barbero, de lo que se va a conocer como globalización, del cual yo me voy a referir en otro capítulo al final del programa. Bueno, espero que este video les sirva para ordenar la lectura y como siempre, buena lectura y nos estamos viendo. Hasta la próxima.